Bueno, gran día para todos. Hola, hola, gran día, gran día, gran día. Bueno, qué rico saludarnos hoy miércoles 7:30 p.m. hora Colombia, como siempre aquí en nuestra cita, en Ujú. este tomando café, un cafecito para despertar. Un cafecito para despertar una información diferente, una información que nos acompañe a dar pasos hacia nuestro proceso de evolución y trascendencia. Todo el propósito dentro del ejercicio de la tribu solar, dentro de esta escuela, es acompañarnos a nosotros como seres humanos en este proceso de evolución y trascendencia, avanzar dentro del propósito al que realmente llegamos a este planeta. Para nosotros es muy claro el propósito que tiene la humanidad en este planeta. Ese propósito es aprender para evolucionar y trascender. Ese propósito es la trascendencia de la experiencia humana, la trascendencia de ese ciclo de experiencias reiterativas, repetitivas y recurrentes que hemos ido experimentando, ¿no? A través de toda esta existencia, de toda nuestra vida. Y de otras existencias también. Ahora, no pasa nada si nosotros no nos Hola, convence mucho. Hola, Dorisita. hola, Dorisita. No, Dorisita, ¿podrías decirnos si se escucha fuerte y claro? no pasa nada si a nosotros no nos convence todavía mucho esta información de las existencias anteriores. Lo importante es aprender a reconocer lo que estamos viviendo en esta existencia, ¿sí? Y la realidad del ser humano hoy en día es que estamos inmersos, la mayoría de nosotros estamos inmersos en un bucle, en un bucle constante, continuo de situaciones que se repiten y se repiten a través de diferentes formas, a través de diferentes escenarios, de diferentes actores, actrices, pero a la postre con un contenido igual, con un contenido muy similar. Y esto es lo que nos va llevando a tener una vida sin sentido, ¿sí? Por mucho que consigamos externamente, por muchos, fuerte y claro, gracias Dorisita, por muchos resultados que tengamos dentro del manual que se nos ha entregado, ¿cierto? Ese manual que nos dice que debemos estudiar, trabajar, ser exitosos profesionalmente, ser exitosos económicamente, lograr algo de reconocimiento, ¿sí? Tener una familia o no, dejar un legado, que todo eso es importante, pero más allá de eso, empezar a mirar qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay en nuestro interior que de alguna manera sentimos esa insatisfacción, sentimos esa volatilidad dentro de la vida, cuando no logramos lo que queremos o cuando vivimos lo que no queremos? Eso es algo que a mí me parece muy importante, ¿no? Porque el éxito de la vida, yo siento que va mucho más allá de simplemente tener resultados que nos gustan y de alguna manera tratar de evitar aquellos resultados que no nos gustan. Yo siento que el éxito de la vida pasa por aprender a disfrutar el momento, por aprender a disfrutar cada instante independiente de lo que estemos viviendo, porque hay situaciones que inevitablemente tendremos que vivir. Hay situaciones que por muy preparados que creamos estar, ¿no? Por mucho dinero o por mucha cuerpo saludable o alimentación o lo que sea, cualquiera de esos elementos que son importantes, por mucho de eso que tengamos, tendremos que vivir situaciones que en algún momento, sí o sí, tendremos que entregarnos a la situación, ¿no? Y ahí yo siento que es clave este tipo de ejercicios, este tipo de escuelas, este tipo de información que nos acompañe precisamente a poder vivir una vida plena, una vida en equilibrio, una vida en armonía. Y cuando nosotros empezamos a vivir una vida en equilibrio, en armonía, cuando empezamos a aprender a aceptar lo que estamos experimentando en el día a día, a saber vivir la vida, ¿sí? Ahí empezamos a adentrarnos a las dimensiones de eso que llaman la espiritualidad, ¿sí? A la espiritualidad, amor, yo siento que hay que desmitificarla. Sí, A la total. espiritualidad hay que quitarle un poquito toda esa fanfarria y parafernalia que nos ha mostrado de pronto Hollywood, ¿no? Incluso también las religiones, ¿no? Que muestran la espiritualidad, la santidad, la divinidad como algo ajeno a nosotros, ¿no? Precisamente eso tiene mucho que ver con la idea, la noción que tienen muchas religiones de Dios,
de la santidad precisamente, como algo externo, como algo que solo aquellos ungidos y elegidos por una fuerza externa pueden conseguir, y todos los demás simplemente estamos destinados a revolcarnos en nuestros pecados y de alguna manera tratar de avanzar en la vida si nos arrepentimos y si nos autoflagelamos. Y yo siento que el propósito del ser humano va mucho más allá de eso, ¿no? Claro, hay que reconocer, amor, donde estamos. Hay que reconocer nuestra ignorancia, hay que reconocer nuestra propia oscuridad, ¿sí? Porque tampoco se trata de irnos hacia el otro lado, ¿no? Es que no, yo ya soy un ser de luz, yo ya soy un santo, yo ya soy el hijo de Dios que siempre me han dicho que debo ser, es que yo ya soy por derecho divino. Y puede que sí, pero sí, claro, yo ya lo soy, mas realmente lo he reconocido a través de mis actos. Lo estoy aplicando. Lo estoy aplicando a través de mi forma de pensar. ¿Acaso yo me comporto como un ser de luz? ¿Yo pienso como un ser de luz? Eso es algo que hay que preguntarnos cuando llega este tipo de información, que es importante, como dice Claudia. Claro, lo somos, ¿sí? Somos seres de luz, pero inmersos en una profunda oscuridad. Esa luz, en la mayoría de nosotros, está muy opacada. Está por allá en lo más profundo, detrás de capas y capas y capas de oscuridad. Y para poder llegar a esa luz, yo debo atravesar esa oscuridad. Y para atravesarla debo aceptarla, identificarla, reconocerla, ¿sí? Adentrarme en ella, aceptarla, ¿sí? Y es ahí donde este tipo de escuelas, este tipo de información, este tipo de espacios como el Tomando Café nos va a acompañar, ¿no? Nos va acompañando, ¿no? A dar esos pasos, ¿no? Esos pasos que a muchos no nos gustan. Reconocer nuestro propio ego, eso es un paso muy, muy intenso. Es un paso muy grande, ¿sí? Es un paso que para muchos seres humanos va a ser un paso que nunca van a dar, ¿sí? Reconocer ese ego, reconocer nuestros errores, reconocer que me he equivocado y que me sigo equivocando, reconocer que la forma en que yo pienso tal vez es la forma que me está llevando a vivir las situaciones que no quiero. La forma en que yo siento, que pienso, que actúo, tal vez, y lo digo tal vez casi que sarcásticamente, porque eso es una realidad, es esa forma que me está llevando a tener los resultados y a vivir las experiencias que no me gustan. Y que a través de esos patrones y de esos hábitos que son muy negativos, lo que hago es victimizarme y echarle la culpa al otro, ¿sí? Entonces es el otro que tiene que cambiar. Por ahí yo veía, hace unos días veía una entrevista de una señora, por ahí en psicología, un reel, que le decía a un señor que la estaba acompañando, podía ser un psicólogo, un psiquiatra, y le decía, a ver, ¿tenés problemas con tu mamá? Ya sí. ¿Tenés problemas con tu papá? Sí, tengo problemas con mi papá. ¿Tenés problemas con tus hijos? Sí, no me hablo con ellos. Ok, ¿tenés problemas con tus hermanos? Sí, tengo problemas con mis hermanos. ¿Y no será que de pronto la del problema eres tú? Y ella decía, no, porque mira tal cosa. Y ahí se cortaba el reel, ¿sí? Nunca alcancé a escuchar la justificación, pero es que no hay que escuchar la justificación, ¿sí? Y así somos muchos seres humanos que todavía no nos permitimos dar ese paso. Y si yo no doy ese paso, amor, no hay forma de que podamos generar una transformación en nuestra vida. No hay forma. Mientras yo siga pensando que es el otro el que tiene que cambiar, ¿sí? Mientras yo siga pensando que es que el otro tiene que hacerlo como yo creo que tiene que hacerlo, ahí nos vamos a quedar en ese bucle constante y continuo. Sí, es como dice, es que no recuerdo si es un dicho o una frase que dice, el veneno es como echarle el veneno y comérselo uno. La ira. La sí. ira, exacto. Es como, el odio, ¿no? El odio. Es como tomarse un veneno uno y esperar que el otro que se el otro muera. se muera, exacto. Es tal cual. Algo así. Sí, tal cual. Y es como mientras vemos pasar la vida, mientras nos enceguecemos de que tiene que ser el otro el que cambie, pues nos perdemos de un montón de oportunidades, nos perdemos de un montón de cosas. Y con eso no estamos diciendo que es que uno también tiene que aguantar, ¿no? Porque eso es lo que nos dicen muchas veces. Entonces, Aguante. si yo estoy en una relación
y entonces el otro no tiene la culpa, entonces yo me lo tengo que aguantar. Y es como, no, espere, porque es que si usted está en una relación, o sea, ¿quién le dijo que eligiera ese hombre? ¿Sí? Es como, bueno, si yo estoy con esa persona, o no solamente en una relación de pareja, sino también un empleo, ¿no? ¿Quién le dijo a usted que enviara su hoja de vida ya? Si usted llegó allá es porque ahí es donde debe aprender y ahí es donde le corresponde, ¿no? Entonces también es importante todo este proceso de empezar a mirar hacia adentro y dejar de estar culpando todo, porque es que también no solamente son las personas, uno ve que hay mucha gente que empieza, ay no, pero es que el clima, ay, pero que llovedera, y empieza a hacer un calor y, ay, pero es que qué solazo, ay, pero entonces somos hasta víctimas del clima y es súper impresionante todo eso, ¿no? Cómo nos perdemos de muchas oportunidades de si está haciendo calor, pues no sé, de ir, tomar el sol un ratico, pero no, todo está como que la mente se enfoca mucho en la parte negativa, ¿no te parece? Y con respecto al tema que vamos a empezar, bueno, que ya empezamos desde, desde ahorita, pero que vamos ya como a revelar, ¿no? Que es el tema del legado. A mí me pasó algo muy interesante, amor, y es que cuando yo empecé a estudiar todo este proceso, que uno empieza a ver que el transgeneracional, que los ancestros, que el árbol genealógico, que todo eso, uno enfoca mucho la mirada hacia lo malo, hacia lo negativo y empieza uno, bueno, que tendré que sanar, los traumas, todo, y perdemos mucho el hilo también de las cosas positivas que hay en nuestro clan. No sé si a ti te pasó, pero yo de un tiempo para acá empecé a observar, listo, antes las familias se identificaban por algo que hacían muy bien, ¿sí? O que hacían muy bien, no, que hacían, se dedicaban a hacer eso, entonces era la Su familia, oficio. exacto, la familia de los zapateros, la familia de los que hacen las arepas, la familia de la modista, de, o sea, todo eso. Y yo empecé a decir, listo, mi familia, ¿cuáles son como sus fortalezas también, sus virtudes, sus aptitudes, actitudes, no sé cómo se diga? Eh, y vamos también a empezar a cultivar eso en nosotros, en nuestro interior. Entonces, por ejemplo, yo empezaba a ver que a mi papá le encantaba, por ejemplo, la agricultura, a mi mamá le fascina todo ese tema de las plantas, de sembrar, de todo eso. Yo decía, listo, vamos también a fortalecer todo eso, porque tenemos que irnos hacia, no, es que la crisis económica y entonces a mí me toca vivir lo mismo, no, espere, también empecemos a cultivar precisamente todo eso en lo que nuestro legado, nuestra familia es genial, ¿no? Y también empezaba, listo, por ejemplo, no sé, mi mamá, mis abuelas, todo esto, el proceso del tejido, de las manualidades, del bordado, todo. Y yo decía, eso también me acompaña a mí a conectar con esa energía femenina del clan, ¿sí? Y empezar ahí también a reparar y a sanar un montón de cosas desde el amor, desde lo que ellas tenían para dar también. Entonces ha sido muy rico poder uno permitirse como trascender o transformar esa perspectiva de que no, que es que lo que nos corresponde del clan son puras cosas negativas, ¿no? Y no, pues eso fue la cruz que me tocó cargar, es que en mi linaje entonces tienen esto y esto es lo que tengo, lo que me tocó y por qué no nací en una familia rica y en fin, o sea, tantas cosas por las cuales empezamos a culpar al otro, pero nos olvidamos también de ese aspecto positivo que nos puede acompañar mucho en nuestro proceso interno y externo para avanzar en la vida. Qué rico, fíjate que la palabra legado viene del latín legatum, que significa Ley. por ley, exacto, Mm. que es Viene del aquello, legal también. exacto, es Entonces, aquello que recibimos por ley. Y recordemos que la ley siempre tiende hacia el equilibrio, la ley siempre tiende hacia la justicia. Sí, pues de hecho la justicia y la ley van de la mano. La ley de los hombres
siempre pues en teoría, ¿sí? Lo que va buscando es la justicia, o sea, el equilibrio. Si bien, claro, cuando nosotros vemos el proceso de las leyes dentro del ser humano, pues hay mucha distorsión, ¿sí? Y pues hace parte del proceso evolutivo de la humanidad y la sociedad de ir puliendo y afinando ese ejercicio de las leyes, ¿no? Pero cuando vamos a hablar de la ley del legado, estamos hablando más allá de la ley de los hombres, ¿no? Estamos hablando de la ley divina, de las leyes universales, de las leyes naturales, que las leyes universales y las leyes naturales sí o sí obedecen al proceso de equilibrio y armonía, ¿sí? Así es como funciona el ejercicio. Entonces, si nosotros vamos a hablar de legado, es toda aquella información que nos acompaña a conquistar esa ley, esa información que nos acompaña o que acompaña a aquellos a los que estamos dejando un legado y que nos acompaña a nosotros, que hemos recibido también un legado, a conquistar esa ley, ¿no? A conquistar ese equilibrio. En ese orden de ideas, amor, es que ni siquiera así, o sea, hay que ir incluso más allá de empezar a identificar o de catalogar la información que recibimos como positiva o negativa, ¿sí? Hay que empezar a ubicarnos precisamente en el neutro, empezar a ubicarnos en el centro, y en el centro podemos, si estamos en el centro, podemos ver cualquier información o cualquier hábito, cualquier creencia o cualquier legado, ¿cierto?, como una oportunidad para aprender a habitar esa ley, ¿sí? Porque es lo que se nos ha entregado por ley. O sea, es como si la ley llegara y te dijera, mira, esta es la información que necesitas para cumplir la ley. Esta es la información que necesitas para estar acorde a la ley, ¿sí? Porque la misma ley la está entregando. Todo lo que no esté... la eligió para venir a equilibrar en esta existencia lo que le corresponde. Uno elige a la familia a la que va a llegar y es como por ley te corresponde, mira, están estas opciones, mira a ver cuál vas a elegir para equilibrar lo que hace falta por equilibrar también. Claro, el ser humano sufre por ignorancia. Eso no lo hemos dicho nosotros, eso se ha dicho desde el inicio de la humanidad. El ser humano sufre por ignorante. Él, Jime, ¿quién es él? Cuente. ¿Sí? El ser humano sufre por ignorancia, porque desconoce lo que hay detrás de lo que cree ver, de lo que sus sentidos le muestran, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de eso es muy común, ¿no? Cuando nosotros decimos o escuchamos, es que tú elegiste a tu familia, es que tú elegiste el lugar donde naciste, tú elegiste la posición económica en la que vives, tú elegiste todo con la información y todo el entorno con el que tú llegaste. Digamos que es una información que muchos chocan con esa información, ¿sí? Muchos chocan y hay mucha resistencia, ¿sí? Y claro, digamos que uno comprende, ¿no? Si yo llegué en una familia con muchísimo dinero, con amor, con todo listo, pues es muy fácil decir, no, si yo elegí, claro, es que yo elegí estar acá. Pero claro, cuando hay personas que llegan en unos entornos muy complicados, en unos entornos donde, pucha, hay que vivir unas situaciones muy intensas, pues es un hábito o es una respuesta incluso adaptativa, ¿no? Un mecanismo de defensa, de alguna manera no aceptar eso, ¿no? No aceptar que yo elegí eso, pero pues hace parte del proceso. Para nosotros siempre decimos, por ejemplo, en consulta o aquí mismo en la escuela, eso es un paso, ese es uno de los primeros pasos que usted debe tomar, que usted debe dar. Hágase responsable de lo que usted está viviendo, incluso hágase responsable de los padres que usted eligió, hágase responsable del lugar en el que usted eligió venir, hágase responsable del cuerpo que usted eligió habitar, ¿sí? Porque si yo no doy ese primer paso, es muy complicado que podamos avanzar realmente en un proceso de profundización, de trascendencia, de evolución, de espíritu, todo eso que hablamos tan bonito. Solo se puede dar cuando yo acepto y reconozco que lo que estoy viviendo es lo que me corresponde para poder equilibrar, como dices tú, para poder aprender, para poder trascender, para poder iluminar. Mientras yo todavía sea víctima del lugar donde yo nací, sea víctima de mis padres, voy a estar inmerso en ese bucle que nosotros aquí en la escuela la llamamos la tripartita, que también es una información ampliamente conocida, ¿no?, desde la psicología, y es ese triángulo descendente que lo crean esos tres elementos de la víctima, el culpable y el salvador. Mientras uno esté inmerso en ese triángulo,
nunca va a poder avanzar dentro del proceso de aprendizaje, nunca va a poder avanzar dentro del proceso de evolución como ser humano y mucho menos de trascendencia, ¿no? Y eso es importante lo que está diciendo Claudia. Así sea de manera intelectual. Fíjense en esto, porque es que, claro, la primera vez que uno reconoce y acepta eso, o bueno, acepta eso, y lo va reconociendo a medida que va avanzando y que se va accionando, es de manera intelectual. O sea, yo decir, listo, yo acepto que yo elegí a mis papás. Ese primer paso casi que es un salto de fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, intelectualmente, me permito aceptar que la única manera en que yo pueda trascender lo que estoy viviendo es aceptando la responsabilidad de ello. Pero eso es un ejercicio, en un principio también es intelectual, Claro, amor. pero ahí mira que llega todo ese proceso de honrar a padre y madre, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, uy, no, y es que yo por qué elegí a esta familia, es como, ven, estás negando, estás dejando de honrar realmente. Y es muy interesante porque no sé si has visto que el Día de la Madre, eso que se celebró hace poquito, es el día donde más muertes hay, donde más, aunque bueno, últimamente como que eso ha mermado un montón, pero es algo como que la gente, la madre, ¿no? Es algo como que Mueve las fibras sí, más internas. que le digan, por ejemplo, su mamá es una, o sea, lo que sea, Que se metan con la mamá. Es como que es algo que mueve muchísimo a la mayoría de las personas y es muy interesante ver eso, ¿no? Como si tú amas tanto a ese ser, cómo incluso se te ocurre pensar o dudar que no la elegiste o que no lo elegiste, ¿sí? En todo ese proceso. Y es ver cómo la mejor manera de honrar a nuestros padres, primero es eso que tú estás diciendo, aceptando que sí, los elegimos, que los elegimos a ellos y al final ellos también nos eligieron a nosotros porque pues tantas opciones de interrumpir un embarazo, pues, hay un montón y ellos también nos eligieron a nosotros de alguna manera. Listo, venga, llegue, hágale, aprendamos juntos, Por encima lo que de sea, todo, por de mis encima del miedos. miedo, lo que sea, también ellos nos eligieron a nosotros. Entonces es como ahí ya se equilibró una parte y el propósito también de uno haber llegado a esa familia es empezar a mostrar otras cosas, que eso también lo hablaríamos, digamos, después o más adelante. Claro, y a medida que nosotros vamos aceptando, y claro, no se trata, cuando yo digo un salto de fe, no es una fe ciega, ¿sí? Ay, no, sí, ya, yo acepto que yo, listo, que todo es perfecto, tarará, listo, eso es un primer paso, pero venga, démosle un sentido a eso, démosle toda un tejido que acompaña a nuestra mente y nos acompaña a nosotros a reconocer realmente esta información como una realidad en nuestra vida, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a hacernos ese tipo de preguntas, empezamos a, por ejemplo, a observarnos a observar nuestra vida a través de la vida de nuestros padres, o observar la vida de nuestros padres a través de nuestra propia vida. Por eso, esa frase famosa que dice, conócete a ti mismo, es fundamental para nosotros poder comprender todo cómo funciona alrededor. Si yo me conozco a mí mismo, una de las primeras cosas que yo voy a identificar es que soy muy ignorante, ¿sí? Venga, soy muy ignorante, no sé cómo funciona mi cuerpo, no sé cómo funciona mi mente. Entonces, por ejemplo, llega un hijo, entonces nosotros que acompañamos a 2 hijos, llega el primer hijo, uno empieza a comprender ahí, por ejemplo, venga, qué ignorante es uno cuando está empezando esta dinámica de ser un padre. O sea, lo mismo vivieron mis padres, ¿sí? Lo mismo vivieron mis padres. Ahora, claro, todo esto amerita un proceso primero de centrarse, de salir de la víctima y un autoanálisis y una autoobservación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con Claudia nosotros hemos hablado de esto muchas veces y decíamos, venga, pucha, cuando nosotros quedamos en el embarazo de Manuel, cada 5 minutos podíamos escribir en YouTube, en Google, y preguntar tal cosa, ay, le pasa tal cosa, ay, estoy experimentando tal. Y yo decía, oiga, y nuestros papás no tenían esto. O sea, nuestros papás si acaso tenían un teléfono ahí de mesa, porque ni siquiera un teléfono móvil, ¿sí? O sea, tenían que estar en un lugar, en una casa, si acaso,
poder llamar, no sé, ¿a quién llamaría? Porque no estaba Google, no estaba el internet. ¿A quién llamarían? Pues a la mamá, ¿cierto? O a la tía, o a la abuela. Ay, Dios mío. Le tomábamos foto, le salió una ronchita, le tomábamos foto y buscábamos así la foto en internet o mi bebé de tantos meses tiene una ronchita y mirábamos fotos parecidas y era como que aplíquele tal cosa y mi mamá era como, ay no, ustedes, como, y yo le decía, ¿cómo hacían ustedes? O sea, ¿cómo hacían? O sea, ¿cómo lo hacían? Y es como también muy intuitivo, ¿no? Empezaba, ella decía, claro, esos fueron los primeros meses que uno como que no conoce el bebé, no conoce el llanto, no conoce, ya después uno, no, tiene sueño, ya. No, y fíjate que es, o sea, todo eso es aprender a salir de la ignorancia. Ajá. Y yo no me refiero que meterse a Google, o sea, no Mira, estoy hablando de sí. salir de la ignorancia, es meterse a Google, Sí. sino salir de la ignorancia es empezar a reconocer Que que desconocemos mucho. que desconocemos mucho y empezar a reconocer lo que nuestros papás pudieron vivir Igual y que nos nosotros. mostraron y nos entregaron, ¿sí? Por ejemplo, todos aquellos que se quejan de la forma en que los educaron, de que mi papá o mi mamá era muy violento, que es que esto, salir de la ignorancia es empezar a investigar, por ejemplo, cómo era la vida de ellos. Y nos vamos a encontrar con una cantidad de información que nos va a dar muchísima luz, ¿no? Entonces resulta que hoy en día, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de eso. Entonces hoy en día, no sé, tenemos un hijo, tenemos dos, ¿cierto? Dos hijos. Tenemos internet, tenemos todas las facilidades, o vivíamos en una ciudad donde usted caminaba, bajaba un ascensor, caminaba unas cuadras, llegaba a un supermercado. Ahora, pregúntele a la abuela cómo era el proceso con ella, ¿sí? Y resulta que la abuela vivía en una finca, vivía en un pueblo, cocinaba leña, no tenía lavadora, tenía 3, 4, 5, 6, 7 hijos, pañales de tela, pañales, o sea, y vean, esto no es justificar, no se trata de justificar, se trata de salir de la ignorancia, porque condenamos a nuestra familia, condenamos a nuestros padres, condenamos cómo nos educaron por pura ignorancia, ¿sí? Por pura y física ignorancia. Y es que mi papá llegaba borracho todos los días, claro, entonces vaya y hable con el papá, y resulta que es que el papá, su papá también llegaba borracho todos los días. Y resulta que, y cuando vamos a ver, entonces resulta que nos encontramos con información, por ejemplo, de hace 500 años, donde después de masacrar medio pueblo, empezaban a los hombres, empezaban a obligarlos, embrutecerlos a través del alcohol y utilizaban el alcohol como una forma para evadir una realidad totalmente terrible, casi una experiencia de esclavitud, ¿cierto? Para poder vivir el día a día, llevarle un alimento. Y repito, no es justificarlos. Ay, no, es que con razón lo hicieron. Sí, con razón. ¿Cómo no? No, sino empezar a identificar, venga, esto tiene una información detrás. Y claro, ellos lo hacían porque también eran ignorantes y no conocían la información. Entonces, y ahí empezamos a ir a todo un proceso de investigación, pero eso depende de nosotros, ¿sí? Aprender a reconocer el legado que hemos recibido y aceptar el legado que hemos recibido pasa por una labor de investigación propia, ¿sí? Sí, porque también uno puede decir, no, pues yo no quiero vivir eso y lo hemos visto muchísimo en muchas escuelas, en otras ciencias, artes, no sé. Eso no es tuyo. Eso no es tuyo, córtalo. Tienes que decirte en tu mente, eso no es mío. Eso es de mi mamá, eso es de mi papá. Exacto, y es como, no, ven, si es de mi mamá, pues también es mío. Pero se muere la viejita, entonces ahí sí van por la herencia. O sea, eso sí es mío. Eso sí es mío. Es como, no, venga, a todo nivel. Todo ese proceso, yo porque estoy pensando de la manera que estoy pensando, porque mi mamá piensa de la manera que piensa, porque y vamos a donde la abuela y hablemos con los abuelos. A mí eso me gusta mucho y a mí me gusta mucho conocer lo que ellos piensan acerca de muchas cosas. Yo a mis abuelas, a mi abuela ya, a mis tías, a mí me gusta mucho preguntarles, ¿usted qué piensa del dinero? ¿Qué piensa de las personas ricas? ¿Qué piensa de esto? De tal? Y les pregunto y me encanta porque es que no es solamente ellos, esa información también está en mí, en mi cuerpo, en mi mente, en todo el proceso del ADN, en mi proceso y es muy rico cuando uno empieza a salir de esa ignorancia, ¿no? A conocer qué hay detrás
de por qué yo pienso lo que pienso, de por qué yo siento lo que siento, y es delicioso, me encanta. Bueno, vamos a compartir aquí lo que nos escribe Jimmy. Jimmy nos dice, hacernos responsables es vivir como adultos, ¿sí? Tal cual, fíjense que alguna vez nosotros hemos hablado de eso, ¿no? Hemos hablado de que la madurez y la adultez no la determina la edad del cuerpo, sino realmente lo determina el nivel de comprensión, el nivel de conciencia que tiene el ser humano. Eso es ser un adulto, ¿sí? Y precisamente hacernos responsables es ser un adulto, es ser una... Fíjense que hace un niño... Es más, por ley, un menor de edad atropella a alguien y va de una vez. Exacto, y el responsable es el papá, ¿sí? Y inconscientemente se reconoce que lo que vive el niño y cómo piensa y actúa el niño viene de la información de los papás. Yo no sé si eso lo harán de manera consciente y a una profundidad, pero así es, lo hacen de manera inconsciente dentro de la ley. Entonces, claro, si yo quiero y debo, digamos, conquistar esa adultez, esa madurez, lo que llaman la madurez, pasa sí o sí por hacernos responsables de todo. Y en un principio, hacernos responsables del legado que recibimos. Yo siento que eso es uno de los primeros pasos que uno debe hacer, de las primeras responsabilidades que uno debe asumir, es de la mente que tiene, del cuerpo que tiene y del entorno en el que llegó a este planeta. Sí o sí, por muy difícil que sea. Y responsable no es que yo tengo la culpa, responsable es que yo reconozco que esta información se me entregó para desarrollar la habilidad para responder ante esa situación que se me entregó. ¿Sí? Es que es un regalo. Nos dice Jiménez, entender que eran dos seres que daban lo mejor de ellos y que eso era lo que nos podían dar. Más hay mucho trabajo para poder entender y aceptar eso, y eso duele. Hasta que tomemos todo lo que nos dieron en amor. Se trata de eso. Se trata de eso. Hay algo que Jiménez dice que es súper importante, y es permitirnos. Muchas veces vemos, sí, mi mamá esto, mi papá lo otro, sí, pero no nos permitimos trascender eso, no nos permitimos realmente como abrazar eso. Es como, sí, ahí está, pero es como la felicidad, ¿sí? La felicidad está en todas partes, está en todos lados, y solamente es de nosotros permitirnos sentir eso, ¿sí? Incluso hasta en el peor escenario. Es lo mismo, y me parece súper importante eso que dice ahí Jime, permitirnos recibir todo lo que nos dieron, absolutamente todo, hasta las palizas, las pelas, los regaños, todo. Porque, por ejemplo, cuando uno ya está en ese rol de padres, a mí me ha pasado muchas veces con los chicos, y es que hay momentos donde todo se vuelve como tan caótico que yo digo, con razón mi mamá nos daba duro. O sea, yo veo a los dos hijos que están aquí, a nuestros hijos, y yo muchas veces en muchos escenarios me veo a mí con mi hermano, ¿sí? Y es como que, claro, ya tenemos la información, tenemos una firme determinación de hacerlo diferente, de que vamos a criar diferente. Ahora yo puedo salirme del escenario, yo puedo tomar otras opciones. Ahora ellos que no tenían esta información. Exacto, entonces es como, y con razón mi mamá nos daba duro, y no es por justificar, sino como por comprender. Uy, claro, y además que mi mamá, en este caso nosotros dos nos acompañamos un montón. Mi mamá estaba mucho tiempo sola con nosotros, y es como, uy no, qué pereza, o sea, todo el tiempo en ese proceso de mamá una cosa, mamá lo otro, hacer esto, hacer lo otro, estar a cargo de todo. Y el papá llegaba el fin de semana y era bacaneado porque llegaba con regalos, tal, el fin de semana salíamos para aquí, salíamos para allá. Entonces era como, claro, empieza uno como a creer en su mente de niño que la mamá la regañona y el papá es el chévere, y empieza uno, pues ese era en mi caso, ¿no? El caso de todo el mundo es diferente. Hay personas que la mamá era la chévere y el papá era el ogro porque golpeaba, porque llegaba borracho, por lo que fuera. Pero es empezar a comprender todos estos procesos y a ver, claro, tengo ahí algo que elaborar con mi papá, con mi relación con el padre, con el masculino, y si nos vamos a más profundidad con mi energía masculina y todo este proceso,
que al final está todo en nosotros, amor. Es que... Y ese proceso de aceptar ese legado que recibimos es una elección. Yo siempre digo, venga, hay situaciones que sí o sí, la única manera de que yo pueda aceptarlo es eligiendo aceptarlo. O sea, no hay algunos escenarios y muchos escenarios donde, hombre, donde no hay una justificación, o sea, no hay una razón racional, ¿sí? Valga la redundancia, una razón racional para yo poder aceptar eso, ¿sí? O sea, voy a casos, por ejemplo, extremos, donde hay abusos, ¿sí? Donde hay una violencia descontrolada y a uno, hay personas consultantes que me dicen, venga, pero ¿yo cómo voy a aceptar que es que no, me hicieron eso. no, o que es que yo elegí eso, o cómo voy a aceptar yo, o comprender lo que sea que le hayan hecho, no justifica lo que hizo? Y yo digo, sí, es verdad, no justifica lo que hizo. Y no hay una razón racional que pueda convencer la mente racional de eso. Pero sí hay una forma en que yo puedo tomar una elección de hacerlo diferente, y es, mira, ya pasó. Eso es lo que yo siempre le digo a los estudiantes y le decimos también a las personas que llegan con unas situaciones súper jodidas y súper fuertes, ¿sí? Listo, tenés todo el derecho de sentirte víctima, tenés todo el derecho de sentir odio, de sentir rencor. Ahora la pregunta es, ¿cómo te gustaría sentirte a ti? O sea, ¿cómo te gustaría, qué anhelas tú? O sea, exacto, ¿cómo te gustaría vivir tu vida en este momento? ¿Sí? Listo, hagámosle, estamos de acuerdo, es un desgraciado, es esto, aquello, es lo peor, su papá, su mamá es lo peor que llegó a este planeta, pobrecita usted que le hicieron todo esto. Ahora, yo le digo, ¿se siente mejor? ¿Se siente en paz? ¿Se siente tranquila al reconocerse y revictimizarse y requete culpar al otro y que todo el mundo reconozca y apruebe el desgraciado que es? ¿Se siente más en paz? ¿Siente su cuerpo más ligero, su mente en armonía, serena? Y nunca he escuchado un sí a esa pregunta. No, y siguen con la rabia y siguen con el rencor. Y claro, la única forma de empezar a salir de ahí es entrar en un neutro y hacer las paces con las elecciones de manera inconsciente que hemos tenido para nuestra vida. Porque a la postre, lo acepte o no lo acepte, eso es una elección que nosotros tomamos, ¿sí? Entonces, eso es algo que acompaña mucho, ¿sí? Venga, listo, ya pasó, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre les pregunto eso, ¿y entonces qué vamos a hacer? Dígame, listo, todo lo que usted dice es verdad. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Y ahora qué hacemos? Ya se eligió, ya nos victimizamos, ya el otro está condenadísimo a nivel mental, incluso condenado en la cárcel, lo que usted quiera, o muerto ya muchas veces. ¿Qué vamos a hacer? Porque es que es su vida la que está aquí, presente en este momento. Y la única forma que nosotros hemos encontrado es dar ese paso, que es un salto tremendo. Y venga, listo, reconozca que lo que usted vivió es una experiencia que, si usted se lo permite, lo puede acompañar a avanzar muchísimo en la vida, a sanar aquello que está herido en su interior, ¿sí? Y ya después podemos empezar a profundizar un montón y podemos empezar a reconocer el proceso de equilibrio y podemos empezar a reconocer y tal vez incluso encontrar información. Venga, resulta que es que usted vivió lo que vivió porque en una existencia pasada, porque aquí lo vamos a decir como es, ¿sí? Y eso puede pasar, en una existencia pasada, de pronto usted también desequilibró de la misma forma. Y resulta que vamos a ver en el clan, y por allá un tatarabuelo, ¿sí?, abusó de su nieta también, o un papá por allá abusó de su hija en algún lugar del clan, y yo vengo a equilibrar ese proceso, ¿sí? Y si vamos a hablar de Texas para arriba en un proceso más profundo, podemos incluso identificar que en alguna existencia yo fui ese personaje y tengo una deuda kármica, tengo una deuda que debo equilibrar y debo pagar, ¿sí? Ay, pero entonces, ¿yo por qué tengo que pagar? Mira, porque es que nosotros no somos un cuerpo, porque es que nosotros no somos una mente,
Nosotros somos una energía que habita este cuerpo y esta mente, ¿sí? Y en el momento que nos vayamos de este cuerpo, si nosotros nos permitimos habitar un centro, hacer las paces con los procesos que nos corresponde, vamos a continuar el viaje y ya. ¿Usted se acuerda lo que vivió en la existencia pasada? Bueno, de pronto algunos sí, pero es muy probable que no, ¿sí? El sufrimiento, el dolor, cualquier cosa terrible que usted pudo haber vivido en sus existencias anteriores, usted no se acuerda ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que tenemos es este momento. Ah, no, Sergio, yo no creo en las existencias pasadas. Bueno, perfecto. En su existencia anterior, ¿cuál es la lección que usted toma respecto a lo que usted ya vivió o ya está viviendo? Sí, eso es aquí lo que dice Jimé, tal cual. Qué difícil es entender que eso fue una elección nuestra. Sí, muchas veces cuesta y el proceso de aceptación también es muy liberador. Es muy liberador. Es que no hay nada más liberador que eso. Yo siento que cuando uno ya como que acepta, es como que se entrega. Y de hecho hay un podcast en Spotify de la Tribu Solar que es cuando uno se rinde, ¿no? Que rendirse no es perder, rendirse no es creer como que fracasó, o en algún aspecto sí es aceptar que fracasó, pero no es una connotación negativa, porque rendirse también es soltar. Dejar de luchar, ¿no? Dejar de estar en guerra. De hecho, se rindió tal país contra la guerra de tal cosa. ¿Qué pasa cuando uno de los enfrentados en la guerra se rinde? Se acaba la guerra. Está en paz. De alguna manera. De alguna manera, exacto. Entonces, rico que se pasen por ahí por Spotify y lo busquen, o igual elijan cualquiera, que todos son buenísimos. Es muy rico cuando nosotros empezamos a aceptar ese proceso de la rendición, ¿sí? Es muy, muy liberador. ¿Qué dice Zulmita? Bueno, qué rico. Aquí Zulmita nos cuenta, querer hacerlo diferente desde el rechazo también podría ser que de alguna manera luego otros seres también me juzguen por algo que yo hago, que yo siento que está bien, más para esa persona no. Fíjate, nosotros también, algo que siempre conversamos, ¿no? Es con los estudiantes, es la importancia de soltar la importancia de soltar esa necesidad de tener a todo el mundo contento. ¿Sí? Sí, eso es muy desgastante. Eso es muy desgastante y es algo muy común en esta sociedad. Y es algo que se fomenta en esta sociedad, ¿no? Lo políticamente correcto, la búsqueda de reconocimiento, no incomode al otro, ¿sí? De hecho, había un libro, ¿no? Las normas de Carreño, algo así. Seguro. Eso. Debe haber cualquier cantidad de libros, ¿sí? Y claro, eso es muy jodido. Fíjate que yo alguna vez le decía a un consultante, yo le decía, mira, tú puedes tratar de tener a todo el mundo contento. Incluso, yo le decía, incluso puedes llegar a lograrlo. Pues de pronto no a todo el mundo, pero al menos a las personas que más te importan, puedes llegar a lograr tenerlas contentas a todas. Pero vas a tener que pagar un precio. Y es que el único que no va a estar contento ni feliz vas a ser tú, ¿sí? Entonces, no pasa nada, ¿sí? Es una elección. Ah, no, es que mira... No, y eso es un hábito inconsciente y es el resultado de muchísimas creencias, ¿sí? Pero listo, no pasa nada. Usted quiere estar ahí teniendo todo el mundo feliz, mostrando esa imagen de que usted es perfecto, mostrando esa imagen de que usted nunca se equivoca. Perfecto, hágalo, no pasa nada. Usted lo puede hacer, es su vida, ¿no? Es la vida de cada uno. Pero fíjese el precio que va a tener que pagar, ¿sí? Igual va a tener que pagar otro precio cuando usted empiece a vivir su vida acorde a lo que usted siente, y muchos se van a enojar. También usted va a tener que pagar un precio, porque es que en la vida, todo el proceso de la vida es salir del desequilibrio hacia un proceso de equilibrio. Y si había un desequilibrio, quiere decir que había una parte de la balanza en positivo, pongámosle los que están felices, otra parte en negativo, los que están tristes. Entonces, mientras usted va equilibrando, pues estos van a dejar de ser tan felices, por hablarlo en ese ejemplo que estoy dando, y pues otros van a empezar a ser menos infelices hasta que encontremos un equilibrio, ¿sí? Entonces, y eso pasa mucho con los estudiantes de la escuela.
Entonces resulta que el estudiante que era controlador, que era salvador, que se metía en la vida de todos, que opinaba la vida de todos, que le prestaba dinero a todos, ¿cierto? Y que era el que ayudaba a todos, intercedía por todos, resulta que estaba pagando un precio altísimo, ¿sí? Estaba pagando un precio altísimo de su equilibrio, su armonía, su estabilidad emocional, mental, no duermen. La mayoría de estas personas que son así no descansan en la noche, están pensando en los problemas de los demás, ellos mismos se los cargan, tienden a tener muchísimas complicaciones en la espalda, empiezan a generar joroba. Eso es una cosa muy jodida. Se desvía la columna, ¿sí? Porque se cree en la columna vertebral de todos y resulta que cuando empiezan a salir de ahí, claro, al que le ayudaba siempre, el que siempre tenía ahí que le prestaran dinero, el que siempre le resolvía la tía, el tío, casi siempre es la tía o por ahí el tío, el primo, la prima, ¿cierto? O la mamá o el papá, o la hermana o el hermano, como sea. Cuando ya no se presta para eso, pues el otro se va a enojar, ¿sí? Porque, oíste, es que tú eras mi salvador, ¿sí? Y yo sigo siendo víctima, pero entonces ya no tengo el salvador de siempre. Y eso desestabiliza, estabiliza, ¿no? Digamos que mueve muchísimo el ego y eso es algo que va a suceder. Y muchas veces no damos pasos, amor, no damos pasos que sabemos que debemos dar porque no queremos eso. Entonces ahí es donde yo les digo, bueno, no pasa nada. No, es que si yo hago eso, entonces no lo hagas. No pasa nada, asume tú el precio. Está perfecto, ¿sí? Asume todo el precio, pero ten en cuenta que vas a tener que pagar un precio. Y ese precio va a ser con tu salud, ese precio va a ser con tu estabilidad mental, ese precio va a ser cualquier cosa, ¿sí? O empieza a ordenarte y que el otro viva lo que tenga que vivir, ¿sí? Porque no lo estamos haciendo. Ahí su hermano nos dice, wow, sí, eso claro, estoy quieta. Bueno, listo. Aquí sí está ocurriendo eso. Bueno, qué rico que esté ocurriendo eso. Perfecto, estoy quieta para no incomodar. Perfecto, entonces te incomodas tú. Perfecto, no pasa nada. Es que eso, a mí me encanta este ejercicio de la escuela, porque en la escuela nunca le vamos a decir a la gente, no, usted no puede hacer eso. No, usted lo puede hacer. Usted quiere inmolarse por el otro, usted quiere sacrificarse por la supuesta comodidad del otro, que a la postre es la comodidad del ego del otro, ¿sí? Porque si usted empieza a ir a profundidad, usted se va a dar cuenta que esa comodidad por la cual usted se está incomodando también se está haciendo daño al otro, ¿sí? O sea, no es... Incluso uno muchas veces ni siquiera sabe qué es lo que quiere el otro y uno Sí, cree uno ni que sabe no qué lo quiere está uno. incomodando y resulta que de pronto hasta lo está incomodando más, ¿sí? Muchas veces yo he visto eso como cuando viene visita o algo así, uno es como que, ay no, así haciendo de todo y ellos como que les da pena o como que, ay no, venga, no, ya, está bien, ¿sí me entiendes? Como que uno por querer hacer más muchas veces hace menos, como dice el dicho. Y resulta que lo que tú dices, uno muchas veces ni sabe qué es lo que uno quiere, ahora menos va a saber qué es lo que quiere el otro pues, probablemente quiera, no sé, estar... ¿Qué vamos a saber? No, sí, no tenemos ni O idea. pregunte. Eso. Pregunte. Ve usted, ¿vos qué querés? ¿Sí? ¿Te acordás alguna historia que Claudia decía? ¿Sí? Algún familiar diciéndole esto, es que vea, es que vea, es que vea. Y Claudia le decía, pues, ¿para qué me decís eso? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo haga esto? No, mija, no. ¿Tú quieres que yo renuncie a esto? No, no, no. Es que, no, solo por decir. Y claro, eso también es un ejercicio interesante para acompañarnos a nosotros, definirnos y que el otro también, como dicen por ahí, espabile un poquito, ¿no? Sí, pues, o sea, porque era como, es como un proceso de que el otro cree que uno está mal, ¿no? Y uno como, venga, pero pues, usted qué es lo que piensa de esa situación, ¿no? Entonces, claro, el otro también, si uno está definido y uno sabe qué es lo que realmente está haciendo y para qué y cuál es el propósito de lo que está haciendo, lo que diga el otro, lo que piense el otro es como irrelevante, ¿no? Realmente. Sí, pues digamos que sí, más, de pronto más que irrelevante es perfecto, es parte del Sí, proceso. no, a ver, no lo digo en un sentido despectivo, sino de que lo que sea que diga, piense o haga,
no va a hacer que yo cambie lo que estoy Tal haciendo cual. o dejando de hacer, Tal porque es cual. que yo sé cuál es el propósito de lo que estoy haciendo. Tal cual. Ahora, claro, está dentro de mi conciencia que lo que sea que esté haciendo no lo estoy haciendo para incomodar al otro. A ver, una cosa Exacto. es que yo incomode al otro y otra cosa es que el A otro se propósito. incomode con lo que yo estoy Ujú. haciendo. ¿Sí? Sí, que la intención sea incomodar Claro, al no, otro. es que la intención es ir a joder al otro, no, estás en un desorden. Ah, no, pero es que yo lo quiero hacer, si usted se molesta, usted verá, no, espérate porque estamos en un Sí, también equilibrio. hay un orden. Claro, hay un orden, ¿sí? Entonces, ahora, pero si yo estoy haciendo las cosas porque estoy dándome cuenta que estoy en un desorden, estoy dando un paso porque me estoy dando cuenta que estoy actuando desde una creencia, desde un miedo, desde un vacío, y doy ese paso, y el otro se incomoda, venga, hombre, laboremos cada uno lo que nos corresponde, no pasa nada, ¿sí? Ujú. No yo, alguna vez, cuando estábamos en este ejercicio con nuestros hijos, yo me acuerdo que cuando estábamos en la dinámica de no llevar a los hijos al sistema educativo, a las instituciones educativas, un día creo que fue la última vez que mis papás hablaron conmigo así como incómodos, bueno, porque al principio fue un proceso interesante, ¿no? Porque ellos estaban muy movidos, ¿no? Estaban muy movidos con eso. Y yo me acuerdo que mis papás me sentaron y me dijeron, venga, es que ta. Bueno, ta me refiero, no, es que no estamos de acuerdo con eso, no nos gusta, yo no sé qué, yo no sé qué. Yo me acuerdo que yo les dije, les expuse pues lo que Tu punto. mi punto. Yo les dije, miren, es que yo estoy haciendo esto, estamos experimentando, sentimos que es lo correcto. Incluso yo me acuerdo que yo les dije, yo no sé qué va a salir de acá, pero este es el laboratorio y el experimento que hemos elegido. Y ellos nos eligieron a nosotros para hacer ese laboratorio con ellos. Y yo me acuerdo que mi papá me dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no apruebo eso. Me dijo así, yo no apruebo eso. Y yo me acuerdo que yo le dije, ve, yo los amo muchísimo, pero a mí no me interesa lo que ustedes aprueben o no en este caso, ¿sí? Si ustedes lo aprueban, pues mejor para ustedes, porque se van a evitar un tema. Un raya Y a ahí. mí me encantaría que lo aprobaran, me encantaría, pero realmente a mí me interesa más el ejercicio que estoy haciendo que la aprobación de ustedes. Y yo no lo estoy haciendo para que ustedes, para Se joderlos a ustedes incomoden. o se incomoden, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es el proceso. Y hasta ese día, y hoy en día, pues ustedes ya han escuchado, ya han visto tomando café con mi Hay un tomando papá. café con el papá de Sergio y él habla de eso Él habla también. de eso y habla de lo feliz y orgulloso que hoy se siente de los nietos y Claro, ahora, porque es que también es muy interesante porque, claro, uno dice, no, no, los niños no van a ir al sistema educativo y en la mente, digamos, de la creencia de nuestros papás, porque a mí también me pasó con la parte de mi familia, y es que piensan que es que como no van a ir al colegio, no van a aprender nada. O sea, no van a saber leer, no van a saber sumar, no van a saber, o sea, como que sí, no van a aprender cosas y es como, no, espere, es que no se trata que es que los vamos a tirar, porque recordemos que soltar no es tirar, los vamos a acompañar desde un aspecto diferente, ¿no? Los vamos a acompañar nosotros como, ¿cómo se dice? Como tutores, como guías en todo este proceso educativo también, porque nosotros ejercemos todo este aspecto educativo, no total, se le está negando la educación a los niños porque ellos han aprendido a su manera, de una manera diferente, jugando de una manera didáctica. Y a mí me encanta de ver, por ejemplo, a los niños ya como en todo ese proceso de que les encanta leer, de que están investigando, anhelando, aprendiendo. sí, anhelando saber más cosas, quiero saber por qué esto, por qué pasa eso, y con esa mente tan investigativa, ¿no? Se hacen unas preguntas que uno a veces dice, venga, ¿y por qué nunca me había preguntado eso? ¿Sí? Porque también una de las cosas que nosotros decimos es que en el sistema educativo hay una meta y tú tienes que llegar a esa meta, pero como ellos quieran, o sea, en el camino que ellos quieran.
Y en este proceso es como que los niños tienen muchas opciones y sí, hay una meta, pero ellos pueden explorar todos los senderos que hay. Ahora, no estamos condenando el sistema educativo, hay metodologías y formas muy lindas de educación, eso es una realidad, ¿sí? No estamos diciendo que todo, no, y está perfecto. Está perfecto, simplemente estamos hablando como de nuestra experiencia y cómo nosotros lo hemos hecho, pero sin duda... Incomodó mucho a la familia. Claro, pero sin duda hay muchas formas también de hacerlo, ¿no? Y yo estoy seguro que todos los que estamos acá, al menos los que estamos acá escuchando esto, pues de alguna forma estamos también buscando formas diferentes de hacerlo, ¿no? De vivir la vida. Bueno, qué rico, qué rico. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Hola Karen, bueno, qué rico. Mira, esa paz que tú sientes que te transmitimos es tu propia paz que entra en resonancia con lo que estás escuchando, ¿sí? Es tuya, es tu propia paz. Nadie nos puede hacer sentir paz a nosotros, ni nos puede hacer sentir felicidad, ni amor, ni alegría, ni nada de eso. ¿Sí? Pero yo sí puedo entrar en contacto con una información, con un ser humano que su vibración, su frecuencia, su energía entre en resonancia con esa paz en mí, ¿sí? Y me acompaña a sentirla y a vivirla. Entonces, qué rico, Karen, qué rico. Y bueno, un honor para nosotros servir como antena repetidora de tu propia paz. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere preguntar ya para cerrar este espacio? Qué rico, este espacio de Tomando Café. Quiero recordarles que todos los miércoles a las 7:30 de la noche estamos reuniéndonos para tomarnos un cafecito, para conversar de diferentes temas. Si ustedes quieren que hablemos de un tema en específico, nos pueden escribir a las diferentes redes, en cualquier comentario. Hola, mira, quiero que hablen, ¿será que pueden hablar de tal tema en el siguiente Tomando Café? Nos encanta cuando proponen temas ustedes, porque pues quiere decir que la información dentro del colectivo está pidiendo esa información, valga la redundancia, ese conversatorio. Entonces, bueno, amor, qué rico. ¿Quieres decir algo más ya para...? Muchas gracias. Recordemos que los viernes a las 7:30 am estamos acompañando un espacio de Mañanas con Propósito, de despertarnos con una información diferente también. Es por Instagram, es en vivo, por el Instagram de la Tribu Solar. Y también recordemos que por Spotify pueden seguir la Tribu Solar por todas las redes, Instagram, TikTok, y bueno, todas no, YouTube. Por Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, Tribu Solar. Y ahí pueden encontrar toda la información. Y si se unen y quieren escuchar un poquito más acerca de esta información, pueden entrar a Spotify y pueden escribir Mañanas con Propósito, Tribu Solar. Y ahí van a ver un loguito que es como anaranjado, que es como un sol saliendo por entre las montañas. Tenemos más de 400 podcasts, 400 horas de contenido hablando de muchísimos temas muy interesantes también. Les sugiero que vayan allá. A ustedes, si les gusta escuchar podcast, es un contenido maravilloso que los pueda acompañar muchísimo en lo que sea que estén viviendo, ¿sí? Se están yendo hacia el trabajo, lo que sea, en el carro, en el bus, preparando los alimentos. Es una información maravillosa para escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Nos amamos, tribu, gracias por estar, gracias a todos, gracias a todas. Continuamos con este viaje maravilloso de la vida.